Si alguna vez has conducido por la carretera 89, en el noroeste de Montana, atravesando esas praderas onduladas donde las grandes llanuras chocan contra las montañas rocosas como una ola congelada, deja un comentario y dime qué sentiste la primera vez que viste surgir Chief Mountain de la tierra. Ese bloque inmenso de piedra antigua, aislado al borde de la cordillera, como un centinela, como una advertencia. Porque eso es exactamente lo que es, incluso si en ese momento no lo sabías. Suscríbete, porque lo que estoy a punto de contarte va a cambiar para siempre la forma en que piensas sobre el Parque Nacional Glacier. Mi nombre es Joseph Running Wolf y soy oficial de la Policía Tribal de la Nación Blackfeet, en Montana. Nuestra reserva se extiende a lo largo de 15 millones de acres, justo en el límite oriental del parque. Es tierra que mi pueblo ha llamado hogar durante más de 10.000 años. Mucho antes de que existiera un parque nacional. Mucho antes de que hubiera guardabosques, turistas o tarifas de entrada. Mucho antes de que alguien trazara líneas en un mapa y nos dijera por dónde aún podíamos caminar. Las montañas rocosas, a las que mi gente llama mis taquis, la columna vertebral del mundo, se elevan directamente desde nuestra reserva. El Parque Nacional Glacier se asienta sobre tierras que pertenecieron a los Blackfeet hasta 1895, cuando el gobierno federal presionó a nuestros antepasados para vender 800.000 acres por $1,5 millones. Prometieron que podríamos seguir cazando, pescando y recolectando allí. Prometieron que siempre tendríamos acceso a nuestros lugares sagrados. Mintieron sobre casi todo, pero esa es otra historia. Lo que importa ahora es esto. Mi pueblo ha vivido a la sombra de estas montañas desde antes de la historia escrita. Sabemos cosas sobre esta tierra que el servicio de parques jamás ha comprendido. Sabemos qué valles son seguros y cuáles deben evitarse. Sabemos por qué ciertos picos tienen nombres que, en nuestra lengua, significan advertencia. Sabemos qué les ocurre de verdad a los excursionistas que se salen de los senderos marcados y nunca regresan. Los guardabosques culpan a los osos grizzly. Nosotros sabemos que no es así. Antes de contarte lo que ocurrió el pasado septiembre, necesitas entender qué significa ser policía tribal en la reserva Blackfeet. Somos responsables de hacer cumplir la ley en casi 3.000 millas cuadradas de territorio, un área más grande que el estado de Delaware. Nuestra jurisdicción abarca desde Browning, nuestra sede tribal, hasta pequeñas comunidades dispersas a lo largo del frente montañoso. East Glacier. St. Mary. Ba. Har. Tenemos quizá 30 agentes para patrullar todo eso, lo que significa que el refuerzo puede tardar horas cuando respondes a una llamada en plena zona salvaje. También tenemos acuerdos de apoyo mutuo con el servicio de parques. Cuando algo ocurre cerca del límite entre la reserva y Glacier, sobre todo algo que los guardabosques no pueden explicar, nos llaman. Oficialmente, es porque conocemos el terreno mejor que nadie. Porque podemos movernos por la naturaleza más rápido que ellos. Porque tenemos relaciones con las comunidades locales que nunca tendrán. Extraoficialmente, es porque hay lugares en esas montañas que los guardabosques han aprendido a evitar. Hay llamadas que no quieren atender. Hay casos que prefieren pasarle a otro. A alguien cuyos informes no terminen en bases de datos federales. A alguien cuyas explicaciones no tengan que satisfacer a burócratas en Washington. Ese alguien, casi siempre, soy yo. Crecí en Hart, una pequeña comunidad en el extremo suroeste de la reserva, a unas 40 millas de Browning. Población, quizá 600, si contamos a los perros. Mi padre era ranchero y trabajó la misma tierra que su padre, y el padre de su padre antes que él. Mi madre enseñó en la escuela primaria hasta que murió cuando yo tenía 16 años. Mi abuela, Alice Running Wolf, era una sanadora tradicional, lo que algunos llamarían una mujer medicina. Conocía las historias antiguas y los viejos caminos mejor que nadie que haya conocido. Fue ella quien me habló por primera vez de las cosas que viven en las montañas. Yo tendría unos 10 años, pasando el verano en su cabaña, cerca del río Tumedicine. Estábamos sentados en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de Rising Wolf Mountain, cuando le pregunté por qué nunca íbamos a caminar a ciertas zonas. Porque los adultos se quedaban en silencio cuando alguien mencionaba los valles altos sobre el lago Tumedicine.
porque los ancianos realizaban ceremonias en Chief Mountain, pero advertían a los niños que nunca fueran allí solos. Algunos lugares nos pertenecen, dijo ella, con una voz cargada del peso de generaciones. Y otros lugares les pertenecen a ellos. ¿A ellos quiénes?, pregunté. Guardó silencio durante mucho tiempo. Las sombras se alargaban, estirándose por el valle como dedos que alcanzan. En la distancia, escuché el bramido de un alce llamando al atardecer. La columna vertebral del mundo es un lugar sagrado, dijo por fin. Es donde el Creador moldeó a nuestro pueblo con el barro de la tierra. Donde los espíritus nos dieron el conocimiento para sobrevivir. Pero no somos los únicos que viven aquí. Nunca lo fuimos. Señaló hacia Chief Mountain, cuya cima atrapaba la última luz naranja del sol moribundo. Hay cosas en esos picos que estaban aquí antes de que llegaran nuestros ancestros. Cosas que no tienen nombre en ningún idioma humano. Cosas más antiguas que las propias montañas. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté. Cosas hambrientas, respondió. Cosas que duermen en los lugares profundos y despiertan cuando huelen el miedo humano. Cosas que pueden adoptar la forma de animales o de personas cuando les conviene. Los osos grizzly lo saben, por eso evitan ciertos valles. Los lobos también lo saben. Incluso los cuervos, que no temen a nada, no vuelan sobre ciertos picos después del anochecer. ¿Los has visto?, le pregunté. Me miró con unos ojos que habían presenciado más de lo que yo podía imaginar. He visto lo que dejan atrás, y eso fue suficiente. En aquel entonces no le creí. Era un niño que quería encajar, ver televisión, jugar al baloncesto y olvidar historias antiguas que parecían demasiado extrañas para el mundo moderno. Me dije que solo intentaba asustarme, como hacen los abuelos. Que quería mantenerme a salvo con cuentos, porque los peligros reales, los osos, la hipotermia, perderse, no parecían lo bastante aterradores. Luego crecí. Me uní al ejército, hice una misión en Irak, regresé con una estrella de bronce y una cojera que aún me molesta cuando cambia el clima. Entré a la policía tribal porque quería proteger a mi comunidad. Quería servir a la tierra que me había formado. Creí que entendía lo que eso significaba. El jefe Víctor Tricrous me quitó esa idea de la cabeza en mi segunda semana. Me llamó a su oficina en la sede de la policía tribal, en Browning. Un edificio modesto, que parecía necesitar un techo nuevo, aunque, pensándolo bien, todo en la reserva necesita algo. Él era un hombre grande, de hombros anchos, con trenzas grises que le caían más abajo del pecho. Tenía un rostro que podría haber sido tallado de la misma piedra que Chief Mountain. Llevaba 23 años al frente del departamento, y ya nada de lo que ocurriera en Tierra Blackfeet lo sorprendía. «Cierra la puerta», dijo. «Siéntate». Me senté. «¿Tu abuela era Alice Running Wolf?» «Sí, señor. Una buena mujer. Una poderosa mujer medicina. Salvó la vida de mi hija una vez, cuando los médicos del hospital del IHS dijeron que no había nada que pudieran hacer. Abrió un cajón del escritorio y sacó un papel doblado, amarillento por el paso del tiempo. Vino a verme hace unos 10 años. Dijo que su nieto acabaría algún día en esta oficina. Dijo que debía darte esto cuando llegara el momento. Me tendió el papel. Lo desplegué con cuidado, casi esperando que se deshiciera entre mis dedos. Era una lista, 7 reglas escritas con la letra cuidadosa de mi abuela. Regla 1. Nunca respondas llamadas desde tu medicine, en el interior, después del atardecer. Si el despacho insiste, di que tienes problemas con el vehículo y espera al amanecer. Regla 2. Si encuentras un campamento abandonado, con el equipo aún allí y sin señales de ataque animal, no registres los alrededores. Marca las coordenadas, vuelve a tu vehículo y presenta el informe como inconcluso, sin contacto. Regla 3. Durante septiembre y octubre, no entres solo en el valle que queda bajo Chief Mountain. Si debes ir, lleva tabaco para dejarlo en el inicio del sendero y no te quedes más allá de media tarde. Regla 4.
Si te cruzas con un excursionista que no responde cuando le hablas, que sigue caminando como si no te viera, no lo sigas. No intentes llamar su atención. Regresa por donde viniste. Regla 5. Las cuevas de la zona de Many Glacier están permanentemente fuera de límites. Si un sospechoso o una persona desaparecida entra en una de esas cuevas, deja de ser tu responsabilidad. No los persigas bajo tierra. Regla 6. Si oyes cantos en las montañas donde nadie debería estar cantando, especialmente canciones en la lengua antigua, no estás oyendo cantos. Estás sufriendo mal de altura y alucinaciones auditivas. Desciende de inmediato a una altitud más baja. Regla 7. Cuando los animales huyen sin motivo, cuando las aves guardan silencio, cuando los osos abandonan su territorio y los alces desaparecen de valles que han usado durante generaciones, no investigues. Desaloja a cualquier civil de la zona y establece un perímetro de al menos 3 millas desde el último avistamiento de fauna. Leí las reglas 2 veces. Luego levanté la vista hacia Chief Tricrows. ¿Esto es algún tipo de novatada? Su expresión no cambió. ¿Tu abuela te parece alguien que perdería el tiempo con novatadas? No, señor. Pero estas reglas han mantenido con vida a los agentes durante más tiempo del que llevo al frente de este departamento. Tu abuela no las escribió. Las recopiló. Las reunió de los ancianos, de jefes anteriores, de agentes que aprendieron por las malas que ocurre cuando se ignoran las advertencias. ¿Y qué es exactamente lo que hay en esas montañas, jefe? No sé exactamente qué son. Nadie lo sabe. Los ancianos tienen distintos nombres para ellos, distintas historias. Los moradores de la espina dorsal. Los viejos hambrientos. Las cosas que estaban aquí antes de que llegaran los Blackfeet y que seguirán aquí mucho después de que nos hayamos ido. Se recostó en su silla. Lo que sí sé es esto. Desde que asumí el mando de este departamento, he perdido a 2 agentes que no siguieron las reglas. El primero entró en las cuevas de Many Glacier persiguiendo a un sospechoso de robo, en 2008. Encontramos su linterna en la entrada de la cueva. Nada más. El segundo respondió a una llamada desde tu medicina después de oscurecer, en 2015. Su camioneta apareció a la mañana siguiente al costado de la carretera. La puerta del conductor abierta. El motor seguía encendido. Los guardabosques lo archivaron como ataque de oso grizzly. No había señales de oso, ni sangre, ni cuerpo. ¿Y cree que las reglas existen por una razón? Creo que tu abuela sabía cosas que la mayoría ha olvidado. Y creo que, si quieres sobrevivir trabajando en esta tierra, harás lo que ella pidió. Seguí las reglas durante 3 años. Evité tu medicina después del anochecer. Dejé tabaco en Chief Mountain cuando tuve que patrullar los alrededores. Ignoré los cantos que a veces oía, resonando por valles donde no debería haber ningún cantante. Me decía que era supersticioso. Que había explicaciones racionales para todo. Que las viejas historias eran solo eso, historias. Luego llegó septiembre pasado, y ya no pude seguir diciéndome esas mentiras. Todo empezó con una llamada del servicio de parques. 3 excursionistas habían desaparecido en la zona de Many Glacier. Un padre, una madre y su hijo de 17 años, de Minnesota. Se habían registrado en la estación de guardabosques. Obtuvieron su permiso para el interior y subieron por el sendero Ptarmigan, hacia el túnel. Eso fue hace 4 días. Debían haber regresado ya, pero nunca volvieron a su coche. Su baliza de emergencia no se activó. Simplemente, se desvanecieron. La guardabosques que me llamó se llamaba subdirectora Sarah Whitmore. Había trabajado con ella antes, en casos de personas desaparecidas cerca del límite de la reserva. Era profesional, competente, a diferencia de la mayoría del personal del parque, dispuesta a admitir cuando algo no encajaba con las explicaciones habituales. Llevamos 2 días buscando, dijo. Perros, helicópteros, toda la operación. No hay rastro de ellos.
No hay huellas más allá de los primeros kilómetros del sendero. No responden a las llamadas. Es como si hubieran entrado en las montañas y se hubieran disuelto en el aire. Hay actividad de osos en la zona. Algo, pero no hay señales de ataque. Ni equipo destrozado, ni sangre, ni marcas de arrastre. Y Joseph hizo una pausa, y oí algo en su voz que nunca antes había oído. Miedo. Mis equipos de búsqueda se niegan a volver a entrar. 4 guardabosques experimentados, gente que lleva años trabajando en estas montañas. Y me dicen que no volverán a pisar ese sendero. Dicen que algo no está bien ahí arriba. Algo que no pueden explicar. Uno de ellos, Mike Chen, 20 años en el servicio. Dice que oyó a su hija llamándolo por su nombre, desde algún punto por encima de la línea de árboles. Su hija está en San Francisco. No estaba ni cerca de Montana. Miré el calendario en la pared. 18 de septiembre. Plena temporada de otoño. El momento en que, según las viejas historias, las barreras entre mundos se volvían delgadas. El momento en que las cosas de las montañas despertaban con hambre. Iré a echar un vistazo, dije. Joseph, hay una cosa más. La familia se salió del sendero. Su permiso era para el circuito principal. Pero un guardabosques vio su tienda ayer desde un helicóptero. Está montada en un valle que no aparece en ninguno de nuestros mapas. Un valle que no debería existir donde existe. Hizo una pausa. Está bajo Chief Mountain, en la cara norte. Un área que, según nuestros registros, nunca ha sido explorada. Regla 3. Durante septiembre y octubre, no entré solo en el valle bajo Chief Mountain. Estaré allí en 2 horas, dije. Y, subdirectora, diga a su gente que se mantenga al margen. Sea lo que esté pasando ahí arriba, necesito verlo con mis propios ojos antes de que nadie más entre. Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio durante un largo momento. A través de la ventana de mi oficina, podía ver Chief Mountain a lo lejos. Su forma masiva dominaba el horizonte. Lo había dominado durante millones de años. Tierra sagrada. El lugar donde mis ancestros buscaban visiones y hacían las paces con los espíritus. El lugar donde algo antiguo y hambriento estaba despertando. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué el atado de medicina que mi abuela me dio antes de morir. Una pequeña bolsa de cuero. Dentro había objetos que nunca había abierto ni examinado. Porque ella me dijo que no lo hiciera hasta que realmente los necesitara. Tuve la sensación de que ese momento por fin había llegado. El trayecto de Browning a Many Glacier duró poco más de 1 hora. Pero se sintió mucho más largo. La carretera 89 serpenteaba por la reserva. Pasaba junto a colinas onduladas de hierba dorada y ganado disperso. Junto a los viejos edificios de la agencia y el nuevo casino. Junto al desvío hacia Earth Butte. Allí donde la cabaña de mi abuela seguía en pie, vacía. Las montañas crecían con cada milla. Sus cumbres ya estaban espolvoreadas con la primera nieve de la temporada. Sus sombras se extendían sobre la tierra. Como dedos oscuros, alargándose hacia las llanuras. Entré en Many Glacier Road a primera hora de la tarde, pasando por la caseta de entrada, donde un guardabosques me dejó pasar con un gesto, sin pedirme identificación. El rumor ya corría, la policía tribal venía de camino. La carretera ascendía entre densas hileras de álamos y pinos contortos, bordeando la orilla del lago Sherburne, hasta abrirse de pronto en el valle que da nombre a la zona. El lago Swift Current brillaba bajo el sol de la tarde, y más allá, se alzaban los picos dentados de la cordillera Lewis. El monte Grinnell, el monte Gould, el monte Wilber, sus glaciares relucían como lenguas de fuego blanco. Era hermoso. Siempre lo era. Y eso, precisamente, era parte de lo que lo hacía tan peligroso. La subdirectora Sarah Whitmore me esperaba en el Many Glacier Hotel, un enorme edificio de estilo suizo que el Great Northern Railway había construido hacía más de un siglo para atraer a turistas adinerados.
Ahora el edificio parecía cansado, con la pintura descascarada y las vigas marcadas por 100 inviernos de Montana. Como todo en este parque, estaba perdiendo poco a poco su batalla contra el tiempo. Sara era una mujer alta, de unos 40 y tantos años, con el cabello corto y gris, y el rostro curtido de alguien que ha pasado casi toda su vida al aire libre. Llevaba más de 20 años en el servicio de parques, desde guardabosques temporal hasta su cargo actual. En todo ese tiempo, nunca la había visto así. Demacrada, agotada, con ojeras profundas y un leve temblor en las manos que no lograba ocultar. Gracias por venir, dijo. Sé que esto queda fuera de tu jurisdicción. Personas desaparecidas cerca del límite de la reserva. Lo bastante cerca, respondí. Miré por encima de su hombro hacia el inicio del sendero, donde varios guardabosques se agrupaban, hablando en voz baja. Háblame de los equipos de búsqueda. ¿Qué fue exactamente lo que vivieron ahí arriba? Sara me condujo lejos del hotel, hacia la orilla del lago Swift Current, donde podíamos hablar sin que nadie nos oyera. El primer equipo entró ayer por la mañana. 4 guardabosques, 2 perros. Siguieron el sendero, tarmigan unos 5 kilómetros y luego se desviaron campo a través, hacia las coordenadas donde vimos la tienda desde el helicóptero. Fue entonces cuando todo se volvió extraño. Extraño porque los perros se negaron a avanzar. Se detuvieron en seco y empezaron a gemir. No hubo forma de hacerlos seguir. Uno de ellos, un pastor belga malinois llamado Duque, que ha rastreado personas en territorio de osos grizzly sin pestañear, se dio la vuelta y salió corriendo sendero abajo. Su guía tardó 20 minutos en alcanzarlo. Podría haber sido un oso cerca. Los perros pueden olerlos a kilómetros. Eso fue lo que pensamos. Pero no había señales. Ni huellas, ni excrementos, ni marcas de garras en los árboles. Y aquí viene lo peor. No había señales de nada. Ni ardillas, ni pájaros, ni insectos. El bosque estaba completamente en silencio. Mike Chen dijo que era como caminar dentro de una fotografía, como si todo lo vivo hubiera desaparecido. ¿Y después? Siguieron adelante sin los perros. Avanzaron unos 800 metros más hasta que encontraron el valle. La voz de Sara bajó un tono. Joseph, llevo 23 años trabajando en este parque. He recorrido todos los senderos, he subido a la mayoría de las cumbres, he cartografiado zonas que no se revisaban desde los años 30. Conozco este paisaje como conozco mi propia cara en el espejo. Y te digo que ese valle no debería existir. ¿Cómo que no debería existir? Que no aparece en ningún mapa. Ni en los del servicio de parques, ni en los levantamientos topográficos, ni en los viejos planos del ferrocarril. Lo comprobé todo. Según todos los registros, esa zona es un paredón vertical, parte de la cara norte de Chief Mountain. No hay valle, ni cuenca, ni terreno llano. Pero tu equipo encontró uno. Encontraron algo. Una abertura estrecha en la pared de roca, de unos 6 metros de ancho, que daba paso a un cañón cerrado de unos 400 metros de profundidad. Las paredes eran empinadas, casi verticales, y el suelo estaba cubierto de hierba espesa y flores silvestres. Mike dijo que fue como entrar en otro mundo, como si la montaña se hubiera abierto y se los hubiera tragado. Y al fondo del cañón, pegada al acantilado, estaba la tienda. Una tienda de mochileros para 3 personas, de color naranja brillante, fácil de ver desde el aire. El equipo de la familia estaba dispuesto alrededor. Mochilas, utensilios de cocina, un hornillo con una olla donde el agua se había consumido por completo. Todo ordenado, como si se hubieran alejado un momento y fueran a volver enseguida. Pero no había familia. Ni rastros alejándose del campamento. Ni señales de lucha, ni de ataque animal. Sara dudó. Había algo más. Algo que Mike no quiso poner en el informe oficial. ¿Qué? Huesos. Huesos viejos, esparcidos por los bordes del cañón, medio ocultos entre la hierba. Mike dijo que parecían humanos, aunque no podía asegurarlo.
Estaban demasiado erosionados, demasiado antiguos. Algunos podrían llevar allí décadas, quizá más. Sentí un peso frío asentarse en el estómago. ¿Cuántos? No los contó. No quiso contarlos. Dijo que el cañón se sentía mal. Como si los estuvieran observando desde todas partes a la vez. Como si las propias paredes tuvieran ojos. Pidió extracción, sacó a su equipo de allí y me dijo que no iba a volver. Ninguno de ellos va a volver. 20 años de servicio, y Mikechen prefiere jubilarse antes que poner un pie en ese valle otra vez. Miré hacia Chief Mountain, su enorme silueta visible por encima de la línea de árboles. La cima estaba ahora cubierta de nubes, grises y arremolinadas, aunque el cielo en el resto del parque estaba despejado. Mi abuela decía que las nubes alrededor de Chief Mountain significaban que los espíritus se estaban reuniendo, que algo estaba a punto de suceder. Necesito ver ese valle, dije. Sabía que dirías eso. Por eso te llamé a ti y no al FBI. Sara sacó un mapa doblado del interior de su chaqueta. Mike marcó la ubicación antes de irse. Está a unos 6 kilómetros del inicio del sendero, casi todo fuera de ruta. Tendrás que cruzar el arroyo Ptarmigan y subir unos 300 metros por terreno difícil. La abertura en la pared es casi imposible de ver si no sabes exactamente dónde buscar. Lo encontraré, Joseph. Sara me agarró del brazo, con una fuerza sorprendente. Sea lo que hay ahí arriba, sea lo que le pasó a esa familia, no es natural. Ya no sé qué creer, pero eso lo tengo claro. Los guardabosques que subieron no son los mismos que regresaron. Algo cambió en ellos. Algo se rompió. Y Mike, antes de irse, me dijo algo que no puedo dejar de pensar. ¿Qué dijo? ¿Qué vio a la familia? No en el campamento. Más arriba en el cañón, cerca de la pared de roca. Un hombre, una mujer y un chico adolescente, de pie, completamente inmóviles, frente a la piedra. No se movían. No respondían cuando les hablaba. Solo estaban allí, como estatuas, como si esperaran algo. ¿Se acercó? Lo intentó. Pero con cada paso que daba hacia ellos, parecía que se alejaban. Como si la distancia se estirara, aunque ni él ni ellos se movían. Caminó durante 10 minutos y nunca logró acercarse más. Fue entonces cuando decidió marcharse. Pensé en la regla 4. Si te cruzas con un excursionista en el sendero que no responde cuando le hablas, que sigue caminando como si no te viera, no lo sigas. Gracias, Sara, a partir de aquí me encargo yo. Vas a ir sola. Las reglas dicen que no debería entrar en ese valle solo durante septiembre, pero también dicen que no debería entrar nunca después del atardecer. Apenas es la 1. Todavía me quedan algunas horas de luz. Tomé el mapa de su mano. Si no he vuelto antes de que oscurezca, no envíes a nadie tras de mí. Sella el inicio del sendero y espera hasta la mañana. Pase lo que pase, no permitas que nadie suba allí esta noche. Joseph, ¿qué demonios está pasando? Me preguntó. ¿Qué sabes que no me estás diciendo? Podría haberle mentido. Podría haberle dado alguna explicación racional, algo que sonara lógico para una burócrata del servicio de parques. Una historia sobre formaciones geológicas extrañas, histeria colectiva o suministros de agua contaminados. Pero Sara había confiado en mí lo suficiente como para llamar cuando no tenía a nadie más. Se merecía algo mejor que mentiras. Mi abuela solía contarme historias, le dije, sobre las cosas que vivían en estas montañas antes de que llegara mi gente. Cosas más antiguas que los pies negros, más antiguas que los glaciares, más antiguas que las propias montañas. Yo pensaba que solo eran cuentos. Ya no estoy tan seguro. La dejé de pie junto al lago, el rostro pálido, las manos todavía temblando. Recogí mi equipo del camión, mi arma reglamentaria, una linterna, un botiquín de primeros auxilios y el atado de medicinas de mi abuela, que colgué de mi cuello con un cordón de cuero. Luego me interné por el sendero Ptarmigan,
hacia el silencio de las montañas. El primer kilómetro fue fácil. Un sendero bien cuidado, pendiente suave, vistas ocasionales del lago Tarmalgan entre los árboles. Me crucé con algunos excursionistas de día que bajaban del túnel. Una pareja joven de California, un hombre mayor con equipo fotográfico caro. Todos decían lo mismo: día precioso, vistas increíbles, no vimos a nadie más arriba. No habían ido lo bastante lejos. Después del lago Tarmalgan, el sendero se volvió más empinado, zigzagueando entre un campo de rocas antes de coronar una cresta con vistas panorámicas de todo el valle de Many-Glacier. Desde allí podía ver el hotel, diminuto en la distancia, y los espejos azul oscuro de los lagos y los glaciares aferrados a las cumbres como los últimos supervivientes de una era moribunda. Hermoso. Tranquilo. Ninguna señal de que algo estuviera mal. Pero ahora podía sentirlo. Una presión en el aire, como la pesadez antes de una tormenta. Un silencio que iba más allá de la ausencia de sonido. Un silencio que parecía intencional, vigilante, consciente. Los pájaros habían dejado de cantar. El viento se había detenido. Incluso mis propios pasos parecían amortiguados. Absorbidos por algo que no podía ver. Abandoné el sendero en el punto que Mike había marcado en el mapa, abriéndome paso entre la maleza espesa y trepando sobre troncos caídos. El terreno se volvió más áspero, más empinado, los árboles dieron paso a la roca desnuda y a parches de tundra alpina. La montaña Chief se alzaba delante de mí. Su cara norte era una pared vertical de piedra gris que se elevaba más de 300 metros desde el fondo del valle. Y allí, al pie de esa pared, vi la abertura. Era exactamente como Sara la había descrito. Una apertura estrecha en lo que debería haber sido roca sólida, de no más de 6 metros de ancho. Desde cualquier distancia habría sido invisible, solo otra sombra entre los pliegues y grietas del acantilado. Pero de cerca no había duda. Un pasaje. Una puerta. Una invitación a un lugar que no debería existir. Me detuve en la entrada y saqué la bolsa de tabaco que siempre llevaba conmigo. Mi abuela me había enseñado a dejar ofrendas en los lugares sagrados, a anunciarte a los espíritus antes de entrar en su territorio. Esparcí tabaco en el suelo y pronuncié las palabras que ella me había enseñado en la lengua antigua. Palabras para pedir permiso, paso seguro, la protección de mis ancestros. Luego di un paso dentro de la abertura. La temperatura cayó de inmediato. No solo fresco, frío. Un frío que viene de muy profundo bajo tierra o de altitudes extremas. Las paredes del pasaje eran lisas, demasiado lisas, como si las hubiera pulido durante siglos el agua, el viento, o algo completamente distinto. Encendí la linterna, pero el haz parecía más débil allí dentro, apenas penetrando la oscuridad que me presionaba desde todos los lados. 20 pasos. 30. 50. El pasaje se curvaba suavemente a la izquierda, luego a la derecha, siguiendo un trazado que parecía diseñado para desorientar. Perdí la noción de la dirección casi al instante. Lo único de lo que estaba seguro era de que avanzaba hacia adelante, más profundo en la montaña, más lejos del mundo que conocía. Y entonces el pasaje se abrió, y vi el valle. Estaba mal. Profundamente mal. El cañón se extendía ante mí, quizá unos 400 metros de largo y unos 180 de ancho. Sus paredes se alzaban verticales por todos los lados, como el interior de una caja. El suelo estaba cubierto de hierba exuberante, de un verde imposible para esa época del año, salpicado de flores silvestres y colores que jamás había visto. Flores púrpuras que parecían brillar con luz propia, flores blancas que giraban para seguir mis movimientos, flores rojas que palpitaban lentamente, como latidos. El cielo sobre el valle era gris y sin rasgos. Había dejado atrás el cielo azul y el sol menos de una hora antes. No se veía el sol entre las nubes, y aún así el valle estaba iluminado por una luz difusa y uniforme, sin sombras. El aire olía a cobre, a ozono y a algo más. Algo orgánico. Algo antiguo. Al fondo del cañón distinguí la tienda de campaña naranja, alrededor, esparcidos entre la hierba, vi los huesos.
Había muchos más de los que Mike había descrito. Muchísimos más. Algunos estaban medio enterrados, apenas visibles entre las flores. Otros yacían al descubierto, blanqueados por el tiempo y el clima. Cráneos. Cajas torácicas. Fémures. Pelvis. Restos humanos. Decenas, quizá cientos. El suelo del valle era un cementerio. ¿Desde cuándo llevaba ocurriendo esto? ¿Cuántas personas habían entrado en este lugar imposible y nunca habían salido? Avancé con cuidado, la mano sobre el arma, escudriñando las paredes del cañón en busca de cualquier movimiento. Los huesos crujían suavemente bajo mis botas. Huesos viejos. Huesos frágiles. Huesos que llevaban allí mucho tiempo. Algunos se deshacían en polvo al tocarlos, otros eran más recientes. Huesos que aún conservaban restos de ropa, trozos de carne que no habían terminado de pudrirse. Encontré una bota de senderismo cerca de la tienda. Moderna. Cara. Apenas usada. Dentro, había un pie. La tienda estaba intacta, exactamente como Sara la había descrito. Mochilas colocadas con cuidado junto a la entrada. Un hornillo con una olla que se había quedado sin agua. Sacos de dormir extendidos dentro, esperando a ocupantes que nunca regresarían. Pero no había cuerpos. No había familia. No había explicación. Estaba a punto de registrar la tienda con más detalle cuando lo oí. Canto. Venía de todas partes y de ninguna. Una voz, o quizá muchas voces, cantando en una lengua que casi reconocía. No era inglés. Tampoco pies negros. Era algo más antiguo, algo anterior al habla humana, que usaba sonidos y armónicos que ninguna garganta humana podría producir. La melodía era hermosa y terrible a la vez. Subía y bajaba en patrones que me hacían doler el corazón de anhelo y me helaban la sangre de miedo. La regla 6. Si escuchas cantos en las montañas donde nadie debería estar cantando, especialmente canciones en la lengua antigua, no estás escuchando cantos. Pero yo los escuchaba. Eran reales. Y se acercaban. Levanté la vista hacia las paredes del cañón, tratando de localizar el origen del sonido. Entonces los vi. 3 figuras de pie en una cornisa estrecha, unos 15 metros por encima del suelo del valle. Un hombre. Una mujer. Y un chico adolescente. La familia desaparecida. Ahora estaban de frente, no mirando la roca. Incluso desde esa distancia podía ver que algo no estaba bien. Sus posturas eran demasiado rígidas, sus movimientos demasiado sincronizados. Y sus ojos eran completamente negros. Y estaban sonriendo. El canto se detuvo en el mismo instante en que crucé la mirada con la familia en la cornisa. El silencio que siguió fue peor. Espeso. Opresivo. Un silencio con peso. Lo sentía presionando mis tímpanos, empujando dentro de mi cráneo, intentando llenar los espacios donde debería haber sonido. Las 3 figuras no se movieron. Solo permanecían allí, en esa cornisa imposible, mirándome fijamente con ojos negros y sonrisas congeladas que no tenían nada que ver con la felicidad. El padre tendría unos 45 años. Llevaba una camisa de franela y pantalones de senderismo, el cabello canoso pegado a la frente. La madre era más joven, rubia, bonita de una manera suburbana. El hijo parecía un atleta de instituto. Hombros anchos, mandíbula fuerte. El tipo de chico que seguramente jugaba al fútbol y tenía toda la vida por delante. Parecían una familia de vacaciones. Completamente normal, salvo por los ojos. Salvo por las sonrisas. Salvo por la forma en que permanecían perfectamente inmóviles, sin respirar, sin parpadear, sin mostrar ninguna señal de estar vivos. Señor y señora Peterson, llamé, usando el nombre que Sara me había dado. Soy el agente Running Wolf, de la Policía Tribal de los Pies Negros. Estoy aquí para ayudarlos.
¿Pueden oírme? No hubo respuesta. Las figuras no se movieron. No reconocieron mi presencia de ninguna manera. Solo seguían mirándome con esos ojos vacíos, sonriendo esas sonrisas horribles. Tyler, probé con el nombre del hijo. Tyler Peterson. Tus padres están preocupados por ti. Hay equipos de búsqueda por todo el parque. Solo necesito que bajes de ahí para que podamos llevarte a casa, a salvo. Nada. El aire se sentía más frío. El sabor a cobre en mi lengua era más intenso. Las flores a mi alrededor parecían inclinarse hacia mí. Sus pétalos giraban para seguirme, como pequeños ojos. Los huesos bajo mis pies se movieron y se asentaron, como si algo se desplazara debajo de ellos. Entonces habló el padre. Su voz estaba mal. Demasiado profunda. Demasiado resonante. Como varias voces superpuestas. Como si algo usara su boca sin entender cómo debía funcionar el habla humana. Hogar, dijo. La palabra rebotó en las paredes del cañón, repitiéndose y deformándose hasta sonar como un coro. Hogar. 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 Eso es. Vamos a llevarte a casa. Ya estamos en casa. La madre habló esta vez, con la misma cualidad superpuesta, la misma resonancia inhumana. Lo encontramos. La puerta. El lugar entre lugares. Caminamos a través de él y ahora estamos en casa. La puerta está detrás de ti, dijo el hijo. Sus ojos negros parecían palpitar. Siempre está detrás de ti. Solo tienes que darte la vuelta. Solo tienes que soltar. Sentí algo rozarme la espalda. Algo frío. Algo que no estaba allí cuando me giré a mirar. La entrada al valle seguía siendo visible, esa abertura estrecha en la pared del acantilado, pero parecía más lejana de lo que debería. Mucho más lejana. Como si el cañón se hubiera estirado mientras yo no miraba. Necesito que bajen de ahí, dije, manteniendo la voz firme. Sea lo que sea que creen haber encontrado, sea lo que sea que les haya pasado, hay personas que pueden ayudarles. Médicos. Consejeros. Su familia en Minnesota está desesperada por saber que están a salvo. Las tres figuras rieron. El sonido era peor que el canto. Un chasquido, un castañeteo que subía y bajaba como alas de insectos, y que parecía surgir dentro de mi propia cabeza, no desde la cornisa. La madre inclinó la cabeza en un ángulo que habría roto el cuello de una persona normal. Su columna se retorcía de formas que las columnas humanas no se retuercen. Familia, dijo. Una palabra tan pequeña. Una idea tan pequeña. Pensáis en generaciones. Nosotros pensamos en eras geológicas. Medís el tiempo en latidos. Nosotros lo medimos en el ascenso y la caída de las cordilleras. ¿Quiénes son? Pregunté. ¿Qué son? Somos lo que siempre hemos sido. El padre dio un paso fuera de la cornisa. No cayó. Flotó. Descendió lentamente, como una hoja sobre agua quieta, su cuerpo girando hasta que sus pies tocaron el suelo a unos 20 metros de mí. De cerca, lo incorrecto era aún más evidente. Su piel tenía un tono grisáceo, como piedra. Sus movimientos eran demasiado fluidos, como si sus articulaciones se doblaran en direcciones imposibles. Y sus ojos, esos ojos negros horribles, parecían no tener fin, como ventanas a un vacío sin fondo. Estábamos aquí cuando llegó el hielo, dijo, avanzando hacia mí con esa gracia sin huesos. Estábamos aquí cuando se retiró. Vimos a los primeros humanos cruzar el puente de tierra. Los vimos extenderse por el continente como hormigas sobre una manta de picnic. Vimos llegar a tu gente a estas montañas. Los vimos levantar sus campamentos, contar sus historias y fingir que entendían el mundo en el que vivían. Los habitantes de la columna, dije. Los antiguos hambrientos. La cosa que vestía el cuerpo del padre se detuvo.
Inclinó la cabeza. Esa sonrisa torcida se ensanchó aún más. Tu abuela, Alice Running Wolf, la recordamos. Vino a nuestra puerta hace muchos años. Era joven entonces, poco más que una niña. Quería conocimiento. Quería comprender los viejos caminos, los viejos poderes. Le ofrecimos un trato, sus ojos a cambio de nuestros secretos. Pero se negó. Huyó. Pasó el resto de su vida advirtiendo a otros que se mantuvieran alejados de nuestras puertas. Fue sabia. También tenía miedo. Hay una diferencia. La cosa dio otro paso hacia mí. Pero tú no tienes miedo, ¿verdad, Joseph Running Wolf? Entraste en nuestro valle solo, sabiendo lo que somos. Llevas su atado de medicinas al cuello, pero no lo has abierto. No has usado lo que hay dentro. ¿Quieres vernos? ¿Quieres entendernos? Quiero entender qué le hicieron a esta familia. Lo que les hicieron. No les hicimos nada. Ellos vinieron a nosotros. Encontraron nuestra puerta, igual que tú. La cruzaron, igual que tú. La sonrisa de la cosa se ensanchó hasta partir casi en dos el rostro del padre, revelando filas y filas de dientes que se perdían en la oscuridad. La única diferencia, es que ellos se quedaron. La madre y el hijo descendieron flotando desde la cornisa, aterrizando en silencio detrás del padre. 3 figuras en fila. 3 cuerpos robados. 3 pares de ojos negros clavados en mí con una intensidad que me hacía doler los huesos. Aún hay tiempo para ti, dijo la madre. Aún hay tiempo para unirte a nosotros, para desprenderte de tu pequeña vida humana y convertirte en algo más grande. Algo eterno. Podemos mostrarte maravillas, Joseph Running Wolf. Maravillas que destrozarían la mente de tu abuela. Todo lo que tienes que hacer, es soltar. Todo lo que tienes que hacer, es dejar de aferrarte al mundo que crees conocer. Volví a pensar en la regla 4, en los excursionistas que no respondían cuando les hablabas, en seguirlos hacia lugares donde no deberías entrar. Pero ya no eran excursionistas. Ya no eran la familia Peterson. Eran otra cosa, algo que vestía piel humana. Algo que había reptado desde el abismo que se escondía bajo estas montañas y había encontrado cuerpos que ocupar. Los verdaderos Peterson, el padre que entrenaba béisbol infantil, la madre voluntaria de la biblioteca, el hijo que iba a empezar la universidad el próximo otoño, habían desaparecido. Habían sido consumidos. Reemplazados por algo antiguo y hambriento que usaba sus bocas para hablar y sus cuerpos para moverse. Llevé la mano a mi arma reglamentaria. La cosa dentro del cuerpo del padre se movió más rápido de lo que cualquier humano podría moverse. En un instante estaba a 6 metros de distancia. Al siguiente, estaba justo frente a mí. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza como de hierro helado. La piel se sentía mal, demasiado lisa, demasiado dura, más como plástico que como carne. Armas, susurró. Su aliento olía a cobre y a podredumbre. Sigues pensando en términos de armas, balas, cuchillos y fuego, como si pudiéramos ser dañados por algo que tu especie ha inventado. Como si no hubiéramos sobrevivido a extinciones que borraron al 90% de la vida en este planeta. Su agarre se apretó. Sentí los huesos de mi muñeca rechinar unos contra otros. No queremos hacerte daño, Joseph. Queremos que te unas a nosotros, que formes parte de algo más grande que tú. Tu abuela huyó, pero tú no tienes por qué cometer el mismo error. Puedes ser el primero de los tuyos en comprendernos de verdad. Entender un puente entre lo que eres y lo que somos. ¿Y si me niego? Pregunté. La cosa sonrió con unos dientes que parecían no terminar nunca. Entonces te quedarás aquí de todos modos, como los demás. Como todos los huesos esparcidos a tus pies. Somos pacientes. Podemos esperar a que cambies de opinión. Tenemos todo el tiempo del mundo. La madre y el hijo ya se movían a mi alrededor, rodeándome por detrás, desplazándose de esa forma fluida, sin huesos, que me erizaba la piel.
Estaba rodeado, superado en número. Mi arma era inútil. Mi muñeca estaba atrapada en un agarre que no podía romper, y la salida del valle parecía estar a kilómetros de distancia. Entonces recordé el atado medicinal. Mi abuela me lo había dado 3 días antes de morir, presionándolo en mis manos con dedos que temblaban por la edad y el agotamiento. No lo abras hasta que realmente lo necesites, me dijo. Sabrás cuando llega el momento. Confía en mí. Nunca lo había abierto. Ni siquiera había mirado dentro. Lo había llevado conmigo todos los días durante 5 años, esperando un momento que no sabía si llegaría alguna vez. El momento había llegado. Con la mano libre, agarré el cordón de cuero alrededor de mi cuello y tiré. El atado se soltó y lo presioné contra el pecho de la cosa. Contra el pecho de aquello que ocupaba el cuerpo del padre. El efecto fue inmediato y violento. La criatura gritó, no con una voz humana, sino con un sonido como metal desgarrándose, como cristal rompiéndose. Como el alarido de muerte de algo que nunca había estado destinado a morir. Su agarre se aflojó. Tropezó hacia atrás, arañándose el lugar donde el atado lo había tocado. Vi humo salir de su pecho. Vi la piel del padre ennegrecerse y agrietarse como papel sostenido sobre una llama. ¿Qué es eso? Chilló. ¿Qué te dio? No lo sabía. Aún no lo sabía. Pero rompí el atado de todos modos, desesperado por encontrar algo que pudiera salvarme. Dentro había 3 objetos. El primero era una piedra, pequeña, lisa, negra como obsidiana, pero más cálida de lo que debería ser cualquier piedra. Palpitaba en mi mano como un corazón, y cuando la levanté, las criaturas retrocedieron como si hubiera desenfundado un arma. El segundo era una trenza de hierba dulce, seca y quebradiza, pero aún fragante con su olor distintivo a vainilla. Mi abuela solía quemar hierba dulce durante las ceremonias. Decía que llevaba las oraciones al mundo de los espíritus. El tercero era una fotografía. Era vieja, en blanco y negro, doblada y desgastada por el tiempo. Mostraba a una mujer joven de pie en la entrada de un cañón. Este cañón, comprendí de golpe. La misma abertura en la pared del acantilado, el mismo pasaje de piedra pulida. La mujer tendría unos 20 años, con el cabello oscuro, ojos fieros y una mandíbula desafiante. Mi abuela, antes de que yo naciera, antes de que aprendiera a tener miedo. En el reverso de la fotografía, con su letra cuidadosa, había palabras en la lengua antigua. Una oración. Una orden. Un nombre. Pronuncié el nombre en voz alta. El efecto fue como una explosión. Las criaturas gritaron al unísono. Sus cuerpos robados se convulsionaron, sus ojos negros se voltearon dentro de las cuencas. El propio cañón pareció estremecerse. Las paredes temblaron, grietas se abrieron en la piedra. Las flores se marchitaron al instante, sus colores antinaturales apagándose hasta volverse grises. Los huesos a mis pies se deshicieron en polvo. Y en medio del caos, vi algo que no había visto antes. Una puerta. No una puerta física. No había marco, ni bisagras, ni manija. Pero había un umbral, un límite, un punto donde el aire parecía ondular y retorcerse. Estaba al fondo del cañón, justo donde el acantilado debería haber sido roca sólida. Y a través de él, veía movimiento. Formas, siluetas que mi mente no podía procesar, que se escapaban de la comprensión cada vez que intentaba enfocarlas. Las criaturas se arrastraban hacia allí, arrastrando sus cuerpos robados sobre la hierba moribunda. Dejaban tras de sí rastros de un fluido negro y espeso. El cuerpo del padre se había colapsado sobre sí mismo, la piel abriéndose para revelar algo gris y húmedo debajo. La madre y el hijo se estaban disolviendo. Sus formas humanas se derretían como cera en un horno. «¿Crees que has ganado?», jadeó la cosa del padre, con una voz ya irreconocible. «¿Crees que la magia de tu abuela puede protegerte? Pero somos pacientes. Somos eternos. Tu gente olvidará los viejos caminos, olvidará las viejas palabras.
Y cuando eso ocurra, volveremos. Siempre volveremos. Alcanzó el umbral y cayó a través de él, desapareciendo en lo que fuera que se escondía al otro lado. La madre y el hijo lo siguieron, sus formas disolviéndose al caer en el resplandor. La puerta comenzó a cerrarse. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue instinto, o algo más antiguo que el instinto. Algo grabado en mis huesos por generaciones de ancestros que habían vivido y muerto a la sombra de estas montañas. Agarré la fotografía, la piedra y la hierba dulce. Corrí hacia el umbral. Y vi lo que había al otro lado. Era vasto, infinito, una caverna que se extendía más allá de toda comprensión. Iluminada por una luz sin fuente. Llena de formas que se movían en patrones que mi cerebro no podía entender. Miles, millones de ellas. Cosas que ya eran antiguas cuando la Tierra era joven. Que habían visto formarse continentes, surgir especies y desmoronarse civilizaciones hasta convertirse en polvo. No tenían nombres que yo pudiera pronunciar, ni formas que pudiera describir. Simplemente estaban allí, llenando el espacio entre espacios. Esperando que se abriera la próxima puerta. Esperando que la próxima presa cruzara. Vi a la familia Peterson entre ellas. No sus cuerpos, sus esencias, sus almas, como quieras llamar a lo que hace que una persona sea una persona. Estaban siendo absorbidos, disueltos, integrados en algo mayor. La conciencia del padre gritaba en silencio al fusionarse con una inteligencia más antigua que la humanidad. Los recuerdos de la madre eran examinados, catalogados y consumidos. El potencial del hijo, todos esos años no vividos, todos esos futuros no escritos, era devorado como si fuera un dulce. Y vi a mi abuela. No su alma. Ella había muerto en paz, había partido hacia donde van las muertes tranquilas. Pero su imagen, su memoria, preservada de algún modo en ese lugar. Estaba de pie justo al otro lado del umbral, mirándome con unos ojos que no conocían el miedo. Cierra la puerta, Joseph dijo. Usa la piedra. Pronuncia las palabras. Cierra la puerta y no mires atrás. ¿Cómo? Ya lo sabes, respondió. Siempre lo has sabido. Tu sangre lo sabe. Confía en ella. Coloqué la piedra en el umbral. Encendí la hierba dulce con manos temblorosas. Pronuncié las palabras del reverso de la fotografía. Palabras que no debería haber conocido. Palabras que nunca aprendí. Palabras que venían de un lugar más profundo que la memoria. La puerta empezó a encogerse. Las cosas del otro lado gritaron, no de dolor, sino de furia, de frustración, de la rabia de depredadores privados de su presa. Se lanzaron hacia la abertura que se cerraba, extendiendo apéndices sin equivalente terrenal, tratando de forzar el paso antes de que fuera demasiado tarde. Pero la puerta se cerraba, sellándose, sanando como una herida en el tejido de la realidad. Lo último que vi antes de que el umbral desapareciera por completo fue el rostro de mi abuela. Estaba sonriendo. No como las sonrisas terribles de las criaturas que habían usado los cuerpos de los Peterson. Era una sonrisa real. Humana. Estoy orgullosa de ti, dijo. Y entonces, la puerta ya no estaba. No sé cuánto tiempo me quedé allí, mirando el lugar donde antes había estado la puerta. ¿Minutos, tal vez horas? El tiempo no parecía funcionar bien en ese valle. No seguía las reglas que se suponía debía seguir. La luz no cambiaba. El aire no se movía. El silencio presionaba desde todos lados como si fuera un ser vivo. Al final, bajé la mirada hacia mis manos. La piedra había desaparecido, disuelta en polvo en el mismo instante en que el umbral se cerró, con su propósito cumplido. La hierba dulce se había quemado hasta quedar en cenizas, dejando solo un leve olor a vainilla que ya se estaba desvaneciendo. Pero la fotografía seguía allí. Mi abuela, joven y feroz, de pie en la entrada de ese lugar imposible. De pie donde yo había estado, tomando la misma decisión que acababa de tomar yo. El ser había dicho que ella había venido una vez,
en busca de conocimiento, queriendo comprender las antiguas formas. Le ofrecieron un trato, sus ojos a cambio de sus secretos. Ella se negó. Huyó. Pasó el resto de su vida advirtiendo a otros, recopilando las reglas transmitidas durante generaciones de policías tribales. Nunca olvidó lo que vio. Nunca dejó de tener miedo. Pero tampoco dejó de prepararse. El paquete medicinal no era algo al azar. No eran simples objetos sagrados reunidos a lo largo de una vida. Era un arma, ensamblada con cuidado, diseñada específicamente para cerrar la puerta si alguna vez volvía a abrirse. Ella sabía que este día llegaría. Sabía que alguien de su linaje acabaría entrando en ese valle. Que se enfrentaría a esas criaturas. Que necesitaría las herramientas que ella había dejado atrás. Pasó toda su vida preparándose para una batalla que sabía que no viviría para luchar. Guardé la fotografía dentro de mi chaqueta y me giré hacia la salida. El valle era distinto ahora. Las flores antinaturales habían desaparecido, reemplazadas por hierba alpina común, marrón y muerta por el frío del otoño. Los huesos seguían allí, pero parecían más antiguos, más erosionados. Más naturales, como si llevaran siglos allí en lugar de ser restos recientes. Las paredes del cañón seguían siendo imposiblemente empinadas, pero ahora parecían roca normal. Ya no eran esas superficies lisas, demasiado perfectas, que había visto antes. La magia que sostenía ese lugar, el poder que lo mantuvo oculto y hambriento durante tanto tiempo, se estaba desvaneciendo. Regresé por el pasaje, esta vez contando mis pasos. 112 pasos desde el fondo del cañón hasta la grieta en la pared del acantilado. Ya no era un laberinto interminable y desorientador. Solo un corredor estrecho a través de roca sólida. Completamente ordinario, salvo por el hecho de que no debería existir. Al salir a la luz de la tarde, tuve que cubrirme los ojos. El sol aún estaba en el cielo, apenas. Colgaba bajo sobre los picos del oeste, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Miré mi reloj. Las 5:47 de la tarde. Había estado dentro casi 5 horas. Se había sentido como minutos. Mis piernas temblaban mientras bajaba la montaña, siguiendo la misma ruta por la que había subido. El bosque también era distinto ahora. Estaba vivo otra vez, lleno de sonidos que no había notado que echaba de menos. Pájaros llamándose entre los árboles, ardillas lanzando advertencias territoriales. El bramido lejano de un alce resonaba en algún punto del valle. Un cuervo giraba sobre mi cabeza, graznando con su voz áspera. Nunca me había alegrado tanto de oír ese sonido. El mundo había vuelto a la vida. Como si se hubiera levantado un peso. Como si algo que había estado oprimiendo toda la región, por fin, hubiera soltado su presa. A mitad del camino, me detuve en un pequeño arroyo para beber y lavarme la suciedad del rostro. El agua estaba fría y limpia, con sabor a deshielo y minerales. La recogí con las manos y bebí profundamente. Sentí cómo se extendía por mi cuerpo como una bendición. Como un recordatorio de que seguía vivo. De que seguía siendo humano. De que aún pertenecía a este mundo. Entonces vi mi reflejo en la superficie del agua. Mi cabello había cambiado. No todo, solo una franja sobre mi sien izquierda, de unos 2 centímetros de ancho, desde la frente hasta la parte posterior del cráneo. Era blanca ahora. Blanca pura. Como la nieve, como el hueso, como el color de las cosas a las que se les ha drenado la vida. Una marca. Un recordatorio. Una advertencia para quien supiera leerla. Había atravesado la puerta y había regresado. Pero no había regresado igual. Llegué al Many Glacier Hotel justo cuando la última luz se desvanecía del cielo. Sarah Whitmore me esperaba en el estacionamiento. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos por el llanto, o por el agotamiento, o por ambas cosas. 2 guardabosques más estaban detrás de ella, con expresiones tensas de preocupación. Corrió hacia mí antes incluso de que saliera del límite de los árboles.
Joseph, gracias a Dios, estábamos a punto de enviar. Se detuvo de golpe, mirándome el rostro, la franja blanca en mi cabello. ¿Qué pasó ahí arriba? Pareces haber visto un fantasma. Algo así, dije. ¿Los encontraste? ¿A la familia Peterson? Pensé en lo que había visto. Los cuerpos usados como disfraces. Los ojos negros y las sonrisas terribles. Las almas absorbidas por algo vasto, antiguo y hambriento. La conciencia del padre gritando en silencio mientras se fusionaba con una inteligencia anterior a la humanidad. Los recuerdos de la madre, revisados, catalogados, consumidos. El potencial del hijo. Todos esos años no vividos, todos esos futuros no escritos, devorados como si fueran dulces. Se fueron, dije. No queda nada que recuperar. ¿Qué quieres decir con que se fueron? ¿Qué les pasó, Joseph? Puse mi mano sobre su hombro. Tienes que cerrar ese sendero de forma permanente. El sendero Tarmaggan. Toda el área alrededor de la cara norte de Chief Mountain. Tiene que quedar fuera de límites para siempre. Inventa la excusa que necesites. Geología inestable. Hábitat protegido. Sitio sagrado indígena. No me importa. Solo asegúrate de que nadie vuelva a subir allí. Joseph, no puedo cerrar un sendero sin una explicación. Hay procedimientos, estudios de impacto ambiental, periodos de consulta pública. Entonces se empiezan los procedimientos. Mañana. Y hasta que terminen, coloca guardabosques en el inicio del sendero. Diles que nadie pasa de Tarmaggan Lake. Nadie. Ni excursionistas, ni investigadores, ni equipos de filmación. Nadie. Me miró durante un largo momento, buscando algo en mi rostro. Una explicación. Una razón. Cualquier cosa que diera sentido a lo que le estaba pidiendo. Sus ojos volvían una y otra vez a la franja blanca de mi cabello. ¿Qué viste ahí arriba? Algo que ha estado cazando en estas montañas desde hace mucho tiempo. Algo responsable de muchas más desapariciones de las que nadie imagina. La miré a los ojos. Está contenido ahora. Sellado. Pero la puerta sigue ahí, aunque esté cerrada. Y las puertas pueden volver a abrirse si suficientes personas las buscan. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Sara guardó silencio unos segundos. Luego asintió lentamente. Haré algunas llamadas. Ya estábamos hablando de cerrar partes del interior por recortes y falta de personal. Esto puede encajar en ese discurso. Hizo una pausa. ¿Y la familia Peterson? ¿Qué les digo a sus parientes? ¿Qué le digo a los medios? Pensé en la mujer de Minnesota, esperando junto al teléfono. Esperando que su esposo y su hijo volvieran a casa. Pensé en los padres que nunca volverían a ver a sus nietos. En los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos. En todas las vidas marcadas para siempre por esta pérdida inexplicable. Diles lo de siempre, respondí. Perdidos en la naturaleza. Presumidos muertos. Cuerpos no recuperados por el terreno difícil y la actividad animal. Me giré, incapaz de seguir mirándola. Es más amable que la verdad. Lo es. ¿De verdad es más amable dejarlos preguntándose para siempre? Me detuve y me volví hacia ella. Sara, si te dijera la verdad real sobre lo que le pasó a esa familia, no me creerías. Y si me creyeras, no volverías a dormir en paz. Hay cosas demasiado pesadas para cargar. Hay conocimientos que rompen a quien intenta sostenerlos. ¿Y tú? Preguntó. ¿Cómo vas a cargar con esto? Toqué la franja blanca de mi cabello. No tengo elección. Esta es mi tierra. Mi responsabilidad. Mi linaje ha cargado con este peso durante generaciones.
Lo llevaré hasta que llegue el momento de pasarlo a alguien más. Conduje de regreso a Browning esa noche, tomando el camino largo. Seguí la Highway 89 hacia el sur, a través de la reserva. Las montañas eran sombras oscuras bajo las estrellas, silenciosas y vigilantes. Chief Mountain era invisible en la oscuridad, pero podía sentir su presencia. Masiva. Antigua. Guardando sus secretos como lo había hecho durante millones de años. La carretera estaba vacía a esa hora. Solo yo, mis faros y el cielo interminable de Montana. Pasé el desvío hacia Hard Butte, donde la cabaña de mi abuela seguía en pie, vacía. Debería venderla, pensé. O tal vez no. Tal vez alguien de la familia la necesitaría algún día. Un lugar para retirarse. Para recordar. Para prepararse. Cuando llegué a la estación, el jefe Triclous me estaba esperando. Estaba sentado en su oficina con las luces apagadas, solo iluminado por la lámpara del escritorio. Había una botella de whisky sobre la mesa, 2 vasos ya servidos. No parecía sorprendido de verme. No parecía sorprendido de nada, como los viejos que han visto demasiado y ya no se sorprenden. Señaló la silla frente a él. Siéntate, Joseph. Cuéntame qué pasó. Así que se lo conté todo. El valle que no debería existir. Los huesos esparcidos por el suelo del cañón. La familia Peterson con sus ojos negros y sonrisas terribles. La puerta a lo que yace bajo las montañas. El paquete medicinal de mi abuela y las palabras que sellaron el umbral. La franja blanca en mi cabello, aparecida en los instantes posteriores al cierre de la puerta. Cuando terminé, el jefe Triclous guardó silencio durante mucho tiempo. Bebió su whisky despacio, mirando algo que yo no podía ver. El reloj en la pared marcaba el tiempo con su tic constante, el único sonido en la habitación. Tu abuela vino a verme después de visitar ese lugar, dijo al fin. Debió de ser en 1962, quizá en el 63. Era muy joven entonces, no tendría más de 20 años. Pero sus ojos eran viejos. Viejos como las montañas. Viejos como las piedras. Y tenía una franja blanca en el cabello, igual que la tuya. Me llevé la mano a la sien. Ella nunca me habló de eso. Lo ocultó, se lo tiñó de oscuro hasta el día en que murió, no quería que la gente hiciera preguntas. Él me miró fijamente. Es una marca, una señal de que has caminado entre mundos y has regresado. Los antiguos decían que significaba que los espíritus te habían tocado, que habías sido elegido. ¿Elegido para qué? Para recordar, para vigilar, para estar preparado. El jefe Tres Cuervos terminó su whisky y se sirvió otro. Tu abuela pasó 60 años preparándose para el día en que esa puerta se abriera de nuevo. Sabía que no sería ella quien la cerraría. Ya había estado allí, ya había rechazado su oferta. No la dejarían entrar otra vez. Tenía que ser alguien de su linaje, alguien que nunca los hubiera visto antes. Alguien capaz de cruzar la puerta y aún tener la fuerza para cerrarla detrás de sí. Ella sabía que sería yo. Esperaba que fueras tú. Por eso me hizo prometer que te daría las reglas, que te entregaría el paquete cuando llegara el momento. Ella no podía luchar contra ellos, pero podía prepararte para luchar en su lugar. Se recostó en la silla, el cuero crujió bajo su peso. Tu abuela fue una mujer extraordinaria. La persona más valiente que he conocido. Pensé en todos los años en que desestimé sus historias. En todas las veces que puse los ojos en blanco ante sus advertencias, diciéndome que solo era una anciana supersticiosa aferrada a creencias pasadas. Ella ya sabía que dudaría, que tendría que aprender por las malas. Y aún así, se preparó para eso también. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora sigues con tu trabajo. Sigues las reglas. Sigues atento a las señales de que la puerta vuelve a abrirse. El jefe Tres Cuervos se inclinó hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada.
Lo que viste no ha desaparecido. Solo está esperando. Han estado esperando millones de años. Pueden esperar un poco más. Y si la puerta vuelve a abrirse, alguien tendrá que cerrarla. Tal vez tú. Tal vez tus hijos, o tus nietos. La responsabilidad pasa por la sangre, de generación en generación. Así ha sido siempre. Así seguirá siendo. Hizo una pausa. Tienes una hija, ¿verdad? Vive con su madre en Missoule. Emily, tiene 8 años. Deberías pasar más tiempo con ella. Enséñale las historias antiguas. Enséñale la lengua antigua. Algún día podría necesitarlo. Su voz se suavizó. No para asustarla, sino para prepararla. De la misma forma en que tu abuela te preparó a ti. Esa noche conduje a casa por calles vacías, pasando junto a casas oscuras y negocios cerrados. Pasé por el supermercado, por el instituto y por la escuela primaria donde mi madre había enseñado. La reserva dormía, ajena a lo que casi había ocurrido en las montañas sobre nuestras cabezas. Ajena a lo cerca que estuvieron de algo que lo habría cambiado todo. Quizá era mejor así. Tal vez hay cosas que la gente no debería saber. Verdades demasiado pesadas de cargar. Pero alguien tenía que cargarlas. Alguien tenía que recordar. Entré en el camino de mi casa y me quedé sentado en la camioneta durante mucho tiempo, mirando la fotografía de mi abuela bajo la luz tenue del plafón. Se veía tan joven, tan firme, tan segura de lo que hacía. Había entrado sola en aquel valle, había enfrentado a esas cosas antiguas y había salido con el alma intacta. Pasó el resto de su vida asegurándose de que yo pudiera hacer lo mismo. Gracias, susurré a la fotografía, a su recuerdo, a cualquier parte de ella que aún velara por mí desde donde descansan las muertes en paz. Ahora lo entiendo. No te fallaré. El viento arreció afuera, sacudiendo las ventanas de la camioneta. A lo lejos, pude ver Chief Mountain recortada contra las estrellas. Masiva, eterna, guardando sus secretos. Guardé la fotografía en mi billetera, junto a mi placa y mi identificación tribal. Luego entré a la casa para llamar a mi hija. Era tarde, pero necesitaba oír su voz. Necesitaba recordar qué era lo que estaba protegiendo. Emily contestó al tercer tono. Estaba adormilada y confundida, pero feliz de oírme. Papá, es tarde. ¿Pasa algo? Todo está bien, cariño. Solo quería decirte que te quiero. Y estaba pensando que tal vez podrías venir a visitarme este verano. Quedarte conmigo unas semanas. Podría enseñarte algunas cosas que mi bisabuela me enseñó. Historias sobre las montañas, sobre nuestra gente. Suena divertido. ¿Podemos ir de excursión? Pensé en los senderos por los que la llevaría. Los seguros. Los que estaban lejos de Chief Mountain. Lejos de las puertas que no deberían existir. Lejos de las cosas que esperan en la oscuridad bajo la columna del mundo. Sí, cariño. Podemos ir de excursión. Conozco los mejores senderos. Eso fue hace 3 meses. El sendero Tarmagan está cerrado ahora. Oficialmente, por problemas de inestabilidad geológica y evaluaciones ambientales en curso. El servicio de parques colocó señales y barreras, y destinó guardabosques en el cruce para hacer regresar a los excursionistas. El valle bajo Chief Mountain no aparece en ningún mapa. La abertura en el acantilado fue rellenada con hormigón y cubierta con roca artificial, hecha para parecer que nunca estuvo allí. La familia Peterson fue declarada muerta tras una búsqueda de 6 semanas sin pruebas, sin cuerpos, sin explicación. El caso sigue oficialmente sin resolverse. Otra tragedia en la naturaleza. Otra advertencia sobre los peligros del senderismo en zonas remotas. Sus nombres se sumaron a la larga lista de personas que entraron en el Parque Nacional Glacier, y nunca salieron. Yo sigo patrullando la reserva. Sigo las reglas que mi abuela recopiló.
Sigo dejando tabaco en Chief Mountain cuando debo trabajar cerca del límite. Sigo evitando tu medicina después del anochecer. Sigo ignorando el canto que a veces escucho, resonando en valles donde no debería haber ningún cantor. Pero ahora llevo su fotografía conmigo a todas partes. He empezado a escribir todo lo que me enseñó. Todo lo que aprendí en aquel valle. Todo lo que la próxima generación necesitará saber si la puerta vuelve a abrirse. Emily vendrá a visitarme este verano. Ya he planeado las excursiones que haremos, las historias que le contaré junto a la fogata. Las lecciones que le enseñaré sobre nuestra tierra, nuestra gente, y nuestra responsabilidad. Es demasiado joven para saberlo todo. Demasiado joven para comprender lo que vive en la oscuridad bajo las montañas. Pero algún día estará lista. Algún día le daré las reglas, igual que mi abuela me las dio a mí. Y cuando llegue ese día, lo entenderá. Sabrá qué hacer. Porque la puerta volverá a abrirse. Las cosas del otro lado son pacientes. Han estado esperando desde antes de que mi pueblo llegara a estas montañas. Y seguirán esperando mucho después de que nos hayamos ido. No experimentan el tiempo como nosotros. Para ellos, 100 años no son nada. 1000 años son apenas una tarde. Pero nosotros también somos pacientes. Llevamos aquí 10.000 años, vigilando estas montañas, aprendiendo sus secretos. Transmitiendo el conocimiento de padre a hijo, de abuelo a nieto. Sabemos esperar. Sabemos prepararnos. Sabemos luchar. Y cuando la puerta vuelva a abrirse, cuando algún excursionista, algún guardabosques o algún adolescente curioso tropiece con ese valle imposible, habrá alguien listo para cerrarla. Esa es la verdad sobre el Parque Nacional Glacier. Eso es lo que los guardabosques no saben y los turistas nunca entenderán. Las montañas son hermosas, sí. Los glaciares son espectaculares. La vida salvaje es abundante y las vistas quitan el aliento. Y deberías visitarlo. De verdad deberías llevar a tu familia. Solo mantente en los senderos señalizados. Solo sigue las reglas. Y si alguna vez te encuentras en un valle que no aparece en ningún mapa, frente a algo de ojos negros y una sonrisa terrible, recuerda que no estás solo. En algún lugar de la reserva, un agente de mi sangre estará esperando una llamada. Un agente con un paquete medicinal al cuello y palabras de poder en la lengua. Y una franja blanca en el cabello que marca a quien ha caminado entre mundos. Hemos protegido esta tierra desde antes de que existiera una frontera que patrullar. Y no vamos a detenernos ahora. Mi nombre es Joseph Running Wolf. Soy agente de la policía tribal de la nación Blackfeet. Estas montañas son mi hogar. Esta gente es mi familia. Y sea lo que sea que duerma en la oscuridad bajo Chief Mountain, sea lo que sea que tenga hambre en los espacios entre mundos. Sea lo que sea que espere la próxima apertura de la puerta, estaré listo. Mi hija estará lista. Nuestra gente estará lista. Esa es la promesa que mi abuela hizo cuando salió de aquel valle hace 60 años. Y es una promesa que pienso cumplir.